Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Plano. Hoy salimos fuera del plano con David Mejía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, chicos. Nos gusta iniciar el podcast con algunas preguntas rápidas para justamente romper el hielo y que haya un poco más de confianza y que sea más amena la plática. Claro. Pero bueno, entonces para iniciar, ¿qué prefieres, básquetbol o tenis? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que toda mi vida pues estuve jugando básquet, es un deporte colectivo y ahorita con el tenis lo estoy disfrutando yo creo que un poco más por... Claro, se pueden jugar dobles, pero yo creo que ahorita sí el tenis. El tenis, ok. Y la siguiente pregunta es, si fueras un platillo de comida, ¿cuál serías? Híjole, yo creo que sería un fettuccine Alfredo. Alfredo, ¿porque te gusta o por...? Sí, porque me gusta y aparte pues tiene variación de la pasta, la crema, el pollo, el queso, entonces es como bastante Con buena combinación. cremoso, sí. Ok. Ok, es buena respuesta. Y la siguiente, si tuvieras que elegir una clase, ¿cuál preferirías? ¿Venir a las 7 de la mañana todos los días o a las 9 de la noche todos los días? A las 7 de la mañana, sí, aunque me cueste. Mañanero. Sí, prefiero aprovechar todo el día. Bueno, empezando el día a las 7, 9 y ya de ahí puedo hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Y sobre todo porque uno está más despierto, te rinde más el día, entonces sí prefiero a las 7 de la mañana. Porque ya en la noche pues uno quiere relajarse. Sí, no, claro. Que a las 9 salir a las 10, 11. Y aunque me desvele un poquito, pero pues... Aprovechas más el día a las 7 y ya te queda más libre lo demás. Sí. Ok. Bueno, sabemos que te gustan los videojuegos, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu videojuego favorito y por qué? Fíjate que siempre me han gustado los videojuegos de aventura, entonces en este caso sería el de Uncharted 4. Muy buenísimo. Buenísimo juego. Sí, porque tiene muy buenos gráficos, tiene muy buena historia, ¿cómo le llaman? Mucho guión, muy buen guión. Entonces te hace sentir como que estás dentro de una película y no sabes qué va a suceder la siguiente. Entonces ese es el que me voló la cabeza en cuanto a aventuras. Estás con la tensión todo el tiempo de qué va a pasar con la historia. Sí, está bueno ese juego, la verdad. Como Indiana Jones moderno, ¿no? Ándale, que de hecho salió un juego. ¿De Indiana Jones? ¿No te lo estaba viendo? Ajá, es nuevo. Acaba de salir creo que hace 2 años, el año pasado. Así es. Está buenísimo, muy bueno. Buenos gráficos, buena trama, está chido. Sí. Bueno, la típica pregunta de toda la vida, ¿qué prefieres, horchata o jamaica? Yo creo que Jamaica. Team Jamaica. Team Jamaica toda la vida. Yo también soy Team Jamaica. No, yo soy Team horchata toda la vida. Sí, buenísima. Bueno, y la última pregunta es, si tuvieras que entrar a dar clases con una canción de intro de fondo, ¿cuál elegirías y por qué? Es una buena pregunta. No sé. Sí, claro. No sé, creo que hay varias que tienen una muy buena introducción, muy buen intro. Entonces ya se me viene a la mente de White Stripes. Es una... No, ni siquiera quiero tararearla, ¿no? Pero es la que tiene como que mucho zoom y es un triángulo y van pasando con imágenes, se van adentrando. Ok, ya. Creo que sé cuál es. ¿Cómo se llama? Pues, pero sí. Pero ubico como el video. Sí. Y claro, la otra es de AC/DC, ¿no? De Back in Black. No sé, uno se imagina como entrando al salón o caminando a las 7 de la mañana, sí, pues bueno. Y bueno, esas fueron todas las preguntas como para iniciar un poquito ameno. Bien. Y iniciando un poco ya más como en tema en el podcast, que nos gustaría conocerte a ti, conocerte el otro lado de David como arquitecto, como profe, el lado más como humano, digamos. Y nos gustaría empezar con tu niñez, con cómo eras de adolescente, si eras muy travieso, muy vago, de todo, ¿no? En general. Sí. Pues bueno, de mi niñez, yo creo que sí era muy vago. Soy el hijo menor de 5 hermanos. El más grande me lleva 9 años más. Yo soy el más pequeño. Soy del 84. Y eso me dio como, no sé, cierta oportunidad de aprender de mis demás hermanos en todos los aspectos, tanto deportivos como de la escuela y de su forma de ser. Entonces yo creo que sí era muy vago. Afortunadamente en ese entonces pues no había tantos recursos como las cámaras, pero sí lo sabía. Pero no hay tantos datos registrados de mi vaguez. Pero sí, trataba de aprender mucho de ellos. Entonces sí me desenvolví un poquito más para ser muy perceptivo y algunas cosas que a ellos les gustaba, por ejemplo, mi hermano segundo, Saúl, que le gustaban mucho las computadoras, inclusive es ingeniero
sistemas electrónicos, pues yo me le pegaba, ¿no? Porque me gustaban mucho las computadoras, quería aprender un poquito más y hasta tal grado que una vez me dijo, oye, es que tú sabes un poquito más que yo, entonces trataba de tomar muchas cosas. De ahí, pues bueno, sí, toda mi vida me empecé a jugar básquetbol. Mi papá fue, creo que selección Jalisco. Creo que sí lo llamaron para selección nacional, pero nunca quiso estar. Pero sí fue selección Jalisco y de ahí me estuve como, junto con todos mis hermanos que hemos sido basquetbolistas y mi hermana, pues, voleibolista. Ay, qué padre. Entonces ha sido como algo muy, muy deportivo de toda la familia. Y pues así como uno va aprendiendo cosas, sigues de caminito, pues, lo que te van enseñando, ¿no? Entonces, sí me ha dado mucha oportunidad el básquetbol, pues de hacer algo de deporte, que uno no lo sabe en ese entonces, pero sí te va construyendo como un cierto carácter. Sí, claro. Pues, ¿considerarías que gracias a tu papá y a tu hermano mayor y a tu hermana, como que te introdujeron al básquetbol, al juego en equipo, al carácter que se forma jugando, ¿no? Sí, así es, sí, definitivamente, porque te digo, pues fui el menor de todos. A diferencia de alguien que apenas está empezando brecha, pues empieza a descubrir, ¿no?, las cosas y ni siquiera él sabe qué es lo que gusta. Entonces yo sí tuve como un repertorio de poder elegir algunas cosas. Así. Oye, ¿hay alguna como vagancia o algo así que te acuerdas y te da mucha risa? De que de niño o de adolescente o algo así. No sé, yo creo que estaba en una graduación de uno de mis hermanos, creo que era de la secundaria seguramente, y yo andaba de un lado para otro moviéndome y hasta agarré yo creo que la videocámara, una que tenía mi padre, y empecé a grabar a todos, pues yo chaparrito y todavía más en ese entonces, y todos grabando así para ningún lado, hasta que me dio una santa regañada mi mamá de que ya no estás usando esa cámara. Entonces, no sé, esa es una de alguna que me acuerdo. Pero sí, era vaguillo. No, está chido también, o sea, no vago en el aspecto malo, sino de verlo como una parte de también de conocer pues la calle, que luego también te da muchos aprendizajes. Sí. Otra, bueno, ahorita que me acaban de acordar, es que sí, tengo un primo y que más o menos como la edad de unos 10, 12 años me le pegaba mucho y nos íbamos a jugar maquinitas, pero yo junto con él. Y a veces no sabía mi papá o mis papás dónde andaba, pero sí, digo, sabían que estaba con mi primo. Pero no sabían dónde estaba. Entonces nos íbamos ahí a las calles de algunas del centro y a encontrar maquinitas. En ese entonces sí estaban muy de moda las maquinitas. Sí. Y pues nos íbamos. Tenía él un tío que nos daba ahí como un cierto domingo, nos daba 20 pesos y pues yo no creía que me diera 20 pesos y ahí desquitabas las monedas al 100 para jugar, que el Street Fighter estaba muy de moda, apenas estaba el 2. Y sí, pero bueno, no, a veces no les decía a mis papás. Pues era de ir a divertirse un ratito con los ¿Y eso era como en la secundaria o...? Sí, fue en la secundaria. Sí. ¿Y recuerdas cuando estabas en la secundaria, o sea, como algo que haya influido en ti estar en la secundaria? Bueno, no sé en qué secundaria estuviste, si como cerca de... Bueno, sabemos que viviste en Huentitán, si cerca de Huentitán o ya era... no sé, más lejos y tenías que recorrer mucho la ciudad. O... Estaba cerca la escuela donde estuve, es en el Febres Cordero La Salle. Ahí estuve prácticamente desde kinder, podría decirse, hasta la secundaria. Y sí, estaba como a 5 o 10 minutos la escuela de mi casa, allá para Huentitán, casi nada más la divide el periférico. Uno creería que Huentitán es como ranchería, pero no, ya es parte de la ciudad de allá, de aquí de Guadalajara. Y sí, nos quedaba como 5 o 10 minutos, entonces no quedaba tan lejos, obviamente, pero tenía la fortuna, pues, de que pues, sí me daba pues, mis papás ride, ¿no?, para allá. Una vez se me ocurrió otra vacancia, digo que no les gustó a mis papás, pues, pero sí, como no llegaban por mí a la salida de la escuela, pues se me hizo fácil, porque yo ya sabía el camino y era nada más irme por toda la calzada de Independencia, pues irme caminando. Entonces, ya iba como a medio camino cuando de repente dije, híjole, no, yo creo que me va a regañar mi papá. Entonces me regresé y ya me estaban buscando en la escuela. Y no me encontraban. Pues obviamente no había teléfonos, no había forma de cómo comunicarte. Bueno, sí había, pues porque había algunos teléfonos de pedestal que había en la calle y había uno dentro de la escuela y creo que era gratuito, podías ahí marcar algún teléfono. Obviamente de casa no estaban los celulares. Pero ya me regresé y ya me estaban buscando y me dio una santa regañada otra vez. Y digo, no estaba mal, pues no llegaban por mí, yo creo que pasaron como un par de horas
no tenía entrenamiento de básquetbol, entonces pues se me hizo fácil irme, pues sabía el camino y así. Y pues ya. Entonces sí, quedaba cerca. Quedaba cerca la escuela. De ahí. Entonces, o sea, desde la primaria jugabas básquet. Sí, sí. Desde la Ok. Y en la secundaria en el equipo de la escuela de La Salle, ¿no? Así es, sí. Ah, ok. Y cuando, bueno, supongo que obviamente tenías muchos amigos y todo. Y bueno, sabemos que estudiaste en Prepa Tech. Cuando fue el cambio, ¿cómo te sentiste o cómo fue ese proceso? El proceso fue que realmente no me quería ir de ahí de la escuela, yo quería continuar la preparatoria en La Salle, inclusive tanto que como vivía cerca de ahí todavía me daba mis vueltas ahí para estar todavía con mis amigos, entonces para cotorrear, sí. Entonces no me quería cambiar, pero pues a final de cuentas sí me cambié, ahí me impulsaron mis padres y también mis hermanos pues para cambiarme. Obviamente pues quién no quisiera irse al TEC de Monterrey, pero pues yo no tenía tanto en mente eso. Pero sí, marqué ahí perdón, apliqué pues para los exámenes y era tanta mi necedad de no cambiarme de escuela que hasta el primer examen que hice, pues así adrede no lo pasé. Pues me faltaron como algunos puntos para poder obtener la beca, pero no quería pasar. No quería quedarme en La Salle. Y ya como me quedé a ciertos puntos, pues ya me dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Pues te hicieron falta estos puntos, tienes que volver a hacer el examen. Y pues ya no sé si fue más bien como que rendirme ante ello y pues sí ya lo pasé, pues sí, sí. No porque estuviera fácil, también era todo un reto, pero sí, pues ya me apliqué un poquito, fui a más cursos para aprender de los exámenes de admisión. Y pues ya. Y entre ellos algunos compañeros, hoy compañeros, amigos en ese entonces, pues también se estaban cambiando Ok. pero no eran mis amigos realmente, eran ahí compañeros que de repente veía, compañeras. Y sí, llegamos a formar una buena amistad, pero hasta ahí quedó, más o menos. ¿Y en la prepa también estuviste en el equipo de básquet, en el TEC? Ah, ok. Sí, entonces, desde la primaria, inclusive secundaria, creo que la secundaria fue de la mejor época en la que yo estuve en el básquet porque pues había giras, no solamente estaba La Salle en Guadalajara, sino también había otras sedes en Acapulco, en Monterrey, en Monclova, en Durango, en la Ciudad de México. Entonces sí nos tocaba irnos como de gira y es cuando más disfruté el básquet y porque ahí también hice muy buenos amigos, excelentes y todavía a la fecha. Y era padrísimo. Yo creo que en la secundaria lo llamamos de repente como nuestra época de oro, porque inclusive en los recreos se armaban las retas muy buenas y ahí de media cancha, híjole, padrísimo, padrísimo. Entonces sí estuve en los equipos representativos, pues, tanto de la secundaria y de la preparatoria. Entonces fue un gran cambio académicamente y personalmente, pues, hacia la prepa. Y para el básquetbol o para el deporte, pues yo sentí que era lo que seguía, ¿no? Era como que, bueno, pues el siguiente paso, pues continúo ya con el básquet acá para la prepa y pues le sigo, pues es lo que sé hacer. Entonces no tenía como que otra... Además de que lo disfrutabas. Sí, exactamente, lo disfrutaba. Pero ya hubo un momento, sí, cursé toda la prepa junto con el básquet, pero ya en la universidad es cuando ya me saturé. Inclusive también hubo un profesor ahí que bueno, en ese momento se podían hacer como muchas cosas. No quiere decir que estén bien, hay unos que estaban mal, pero ya yo no lo estaba disfrutando. Entonces fue cuando me salí completamente del básquet. Sí, justo queremos tocar ya ese tema, en el que pues en la universidad, estudiando arquitectura en el TEC, seguiste el proceso del que dices en el equipo de la selección del TEC. Sí. Y queremos saber como qué tan pesado era estudiar arquitectura, que por sí es pesado, más la disciplina que conlleva estar en el equipo representativo del TEC. O sea, ¿cómo manejabas ese balance de académico y también no bajar tanto el rendimiento de básquet, de personal, todo, o sea, como ese balance? Sí, pesadísimo, muy pesado. Era un lidiar semana a semana, porque durante la prepa, pues sí te dejaban como algunos exámenes y el máximo que te podían aplicar por día eran 3 exámenes. Y siempre era una tarea constante día a día. Entonces, pues tenías que demostrar también, como tú lo dices, en cuanto
al básquet porque yo tenía beca. Entonces tenía que demostrar la parte académica. Afortunadamente, la parte académica pues se me daba de cierta forma. A algunos de mis hermanos les costaba un poquito más, pero a mí como que, de hecho mi mamá me dice, ella me llegaba a preguntar de que, oye, ¿cuándo vas a tener tus exámenes? Ya cuando estaba en la secundaria, prepa. Y yo le decía, pues ya pasaron. Entonces, ya los hice, sí, ya los pasé. Entonces, como que fui aprendiendo rápido para tener como esa autonomía de poder hacer las cosas yo solo, porque sí veía que mis papás tenían otras cosas que hacer, pues tenían que trabajar y así. Sí, claro. Entonces, esa parte tuve que desarrollarla. Y pues en la prepa sí, te digo, pues era muy, muy pesado. No te dejaban respirar, era tarea tras tarea, era hacer actividades, era hacer ejercicios, y es cuando estaba lo que hoy conocemos como el Canvas, apenas estaba dando como en otra plataforma, y pues el internet no es el internet que tenemos ahorita, era de un módem en el que tenías que deshabilitar la línea telefónica para mandar la tarea, ¿no? Entonces, era subirlo a tal fecha, etcétera, y si no lo entregabas, igual que hoy, pues no lo entregas y no tienes tu calificación, ¿verdad? En ciertos casos. Pero sí era difícil. Y sobre todo, pues mantener la beca, pues sí, me mataba. Entonces, tratar de lidiar lo que es el básquetbol o el deporte con el aspecto académico, sí había varios momentos en los que tenía que dejar el básquetbol. No tenía beca deportiva, creo que no existían en ese momento, por ahí del 2000, en el 99, 97, no había becas deportivas, pero entonces sí tenía que enfocarme más a lo académico. Y era la parte en la que el otro, pues el coach de ahí de básquet no lo entendía. Y entonces yo tenía que decirle, ¿sabes qué? Pues no voy a ir a entrenar porque tengo ciertos exámenes. Entonces para él era fácil enojarse, y echártelo en cara y hacerte sentir mal. Pero bueno, pues yo tenía que seguir ahí ciertas prioridades. Sí. No, y aparte, lo bueno es que no era beca deportiva, porque si no, sí... Todavía más complicado, yo creo. Más complicado. Porque ya tenías que estar ahí siempre, o sea, asistiendo a los entrenamientos. Y todo digo, como funciona aquí en la universidad, igual. Así es. Sí. Bueno, con lo que dices, lo que comentabas de que se puso medio pesado la universidad y lo del equipo de básquet y todo, ¿en ese tiempo hubo alguna actividad que dijeras tú que te ayudara como a desconectar, aparte del deporte, que dijeras, sabes que esto me gusta hacerlo? Sé? Sí, fíjate que desde la secundaria, pues me gustó tocar la guitarra. Uno de mis hermanos, Saúl, él estuvo practicando un poquito, pero no se le daba, o al menos eso veía yo que no se le daba, o tenía otras actividades que hacer. Entonces yo sí tomé algunos cursos de guitarra dentro de la misma escuela, ahí en la Salle. Inclusive llegué a estar como en las, ¿cómo se le llaman? Las rondallas, que le llaman, que era todo un conjunto de guitarras, y de repente pues estábamos, las estudiantinas, perdón. Estudiantinas, nunca he escuchado de ellas. No, no yo. Son como igual, o sea, si tratas de juntar varias personas o muchas que tocaran la guitarra, todos cantaban también al mismo tiempo y te presentabas, ¿no? Ante un público. Sí. Pero bueno, entonces ahí empecé un poquito con la guitarra y lo exploté más acá en la universidad, pues ya dejé de tener gusto ahí por el básquetbol, y fue al final por ahí del 2003, creo, o por ahí del 2004, no, sí, creo que fue a final del 2003, en el que me di cuenta de que había un grupo folclórico en el TEC de Monterrey. ¿Cómo te enteraste de ese grupo? Porque yo estaba viendo, ellos se presentan cada fin de semestre como una exposición cultural, y se presentó ahí, les pusieron como unas tarimas, y dije, ¿cómo que hay mariachi o grupo folclórico? Entonces me llamó la atención. De toda la vida también me habían gustado mucho las canciones vernáculas, del estilo mariachi, estilo regional. Y entonces dije, bueno, pues sé tocar la guitarra, pues ¿por qué no me meto a no continuar, sino a empezar un poquito ahí con el mariachi, a ver qué tal? Entonces pues me metí ahí al mariachi. Y fue otra experiencia. Y nunca había sido mariachi, ¿verdad? No, nunca en mi vida. No. O sea, primer traje, primera tocada, primer todo mariachi. Todo nuevo, desde cero. Nuevo, sí. Inclusive porque llegan a vestirte, te ponen tu vestuario tal cual de mariachi. Y fue algo que, a diferencia del básquetbol, fue algo que me explotó muchísimo la cabeza y lo disfruté todavía mucho más. Y también hubo algo que podrías como compaginar entre el básquet y el mariachi. O sea, cuando estuviste en esos, como algún aprendizaje que te llevaste, por ejemplo, de las giras o de algo. Sí, la autonomía, sobre todo porque, pues bueno, como al momento para levantarte tienes que tomar una decisión, ¿no?
Entonces, al momento de jugar básquetbol, pues tienes que tomar también muchas decisiones, si la pasas o tiras, o defiendes y cómo defiendes, etcétera. Y cosa que acá en el mariachi también me dio la autonomía porque se daban mucho también las giras por parte de la CIOF. Los directivos ahí se encargaban pues de dar como, de meterse como a concursos para ver si podíamos ir al extranjero. Ellos ya se habían ido muchos años antes, pero ahí me dio la oportunidad de poder viajar en el mundo y eso me daba mucha autonomía para mí, qué cosas voy a hacer, cosas, digo, aunque eran cortos periodos de tiempo, pero tenía que ver cómo lavaba mi ropa, si asistía a los ensayos, cosa que pues obviamente tenía que hacer, pero ahí tomabas la decisión, entonces yo era más consciente de las cosas que hacía, empezaba a darme cuenta de las cosas que hacía, más autónomas. Sí. Okay. Y dentro de ese proceso que viviste, de a lo mejor de viajar y todo, ¿hubo algún momento así que tú digas que fue muy significativo para ti y algo que aprendiste de ello que quisieras a lo mejor compartir aquí? Sí, lo primero es de que yo siempre, yo quería viajar de forma, pues solo, ¿no? Hacer un viaje completamente solo. Sí, con tus amigos. Porque claro, sí viajaba con mis papás, que íbamos a la playa o que íbamos de repente a Estados Unidos, una cosa así, pero yo quería hacer un viaje solo. O digo, ahorita que lo mencionas así como amigos, pues bueno, era como que algo que se iba a dar eventualmente, ¿no? Era como iba a ser una consecuencia. Pero bueno, fue una vez que entré al mariachi, pues nos fuimos que a Malasia, Tailandia, Singapur. Realmente el evento era en Malasia. Y pues... Al primero al que fuiste. Al primero al que fui, sí. Fue como que el boom de wow, que estoy en otro país, vengo de mariachi. Sí. Me costó mucho poder convencer a mi papá y a mi mamá de que me dejaran ir a ese viaje, pues cosa que sí pude lograrlo. Entonces ya iba financiado por ellos, pues. Y sí, fue una experiencia muy, muy grata, sobre todo eso, de que era mi primer viaje pues solo, sin mis padres, sin mi familia. Y pues iba a aprender de otra cultura, cosa que allá tomaron mucho cariño, pues era tan el afecto que apreciaban pues la música que llevábamos, era muy como exótica, yo creo que podría decirse. Y también con las personas que yo iba, no eran mis amigos, eran otras nuevas personas que también estaba descubriendo, que estaba empezando a conocer. Y era como poder adaptarme, porque llegamos a estar allá prácticamente un mes. Y dices, bueno, un mes a lo mejor no, es muchísimo tiempo poder convivir. Porque sí nos ponían como en ciertos salones grandes y ahí nos ponían algunas literas y órale, todos los hombres para acá y todas las mujeres para allá, ¿no? Entonces sí era como convivir. Hice muy buenos amigos, tengo uno muy, muy bueno a la fecha, que a raíz del mariachi conoció a su esposa y está allá en España y se fue con ella a España. Él es trompetista y así. Y nos seguimos ahí comunicando a la fecha. Entonces, a ese nivel te puede cambiar la vida, ¿no? Como se la cambió a mi amigo. Pero yo en ese entonces, digo, yo tenía 20 años cuando fui a ese primer viaje y fue una experiencia totalmente padrísima, ¿no? Sí. Muy, muy, muy chida, sí. De poderles hablar desde allá a mis padres de que, oye, estoy en tal lugar y aquí a lo mejor no lo ponen tanto ellos en cuenta, pero el hecho de poderlo expresarles a ellos es la emoción que uno sentía. Sí, es significativo para ti. Sí, muy padre. Entonces sí te llega a cambiar y es muy drástico y yo a lo mejor regreso otra vez al tema de la autonomía, pero cosa que cuando regresé después de ese primer viaje, pues ya yo empecé a hacer cosas por mí mismo. Pero no le gustó tanto a mi mamá, de que, oye, pues voy a salir para tal lado. Oye, ¿y tú desde cuándo te mandas tú solo? Sí, me dijo. Espérate. Ajá. Y pues, bueno, tenía ahí otra vez que lidiar. Digo, tenemos una cultura muy arraigada, pues, a muchas tradiciones, muchas costumbres. Sí. Y pues, bueno, es como regresar otra vez a la familia. Pero bueno, yo ya empezaba con esa opción de ser un poquito más yo y ser autónomo. Sí, levemente ir haciendo el cambio. Creciendo. Ajá. Creciendo, sí. ¿Y siempre estuviste en la guitarra o con algún otro instrumento ahí dentro de mariachi? Quise intentar el guitarrón, pero no, las cuerdas son demasiado gruesas. ¿Cuál es el guitarrón? El guitarrón es el que es una gama de sotas, pero una cosa acá. ¿Lo ponen en el suelo y tocan la guitarra o no? Ese es creo que el violonchelo o el cello. Sí, el que está como muy panzón, ¿no? Sí. Que es como así. Ok, ya. Entonces, pues a mí se me daba la vihuela, de hecho se llama, que es la más pequeñita, chunchita, y son 5 cuerdas, pero se toca casi prácticamente igual que una guitarra. Okay.
Entonces tiene un sonido mucho más llenador. La guitarra clásica. Sí. Ah, ok. ¿Y aún tienes en tu casa tu vihuela y todo? Sí, todavía la ¿Y de vez tengo. en cuando tocas y así? Sí. Ah, qué padre. Qué chido que le seguiste el ritmo y no lo dejaste así. Sí. Cosa aparte, pues, de ahí del TEC de Monterrey, de ese grupo folclórico, pues también el profesor de mariachi, que en paz descanse, Francisco Gómez, me invitaba de repente a algunas tocadas que tenía con su mariachi y también a otros eventos que tenía por la zona, pues, de Jalisco. Y a mí me da gusto que me invitara, pues, porque pues no soy muy bueno, pues, tocando la vihuela, pero tampoco era tan malo. Entonces ahí de repente me invitaba y ahí me tocaba también cantar una que otra canción y así. Oye, durante ese periodo de giras que pues realmente, por ejemplo la de Malasia específicamente, que fue como un cambio drástico de tu zona de confort, de viajar solo, adaptarte con gente que realmente no conoces, todo eso, ¿hubo como algún hábito que consideras que te ayudó en ese proceso durante todas las giras, durante ese periodo de adaptación de como, sí, salir fuera de tu zona de confort? Digo, a lo mejor, si ahorita me puedes extender un poquito más la pregunta, qué tipo de hábito, pero ahorita a lo mejor contestándote así de bote pronto, pudiera ser de que como lo tenía que seguir combinando con la misma carrera, para mí era un poquito más fácil separar las cosas, ya no tenía que estar forzosamente, ya iba con mucho más gusto. Entonces, creo que por ahí va un poquito, pero no sé si... Sí, era más como, o sea, por ejemplo, en las giras de que me ayudó mucho que me dormía temprano, levantarme temprano porque me sentía más productivo en la mañana mientras todos estaban dormidos o no sé, algo así es como que me... No, yo creo que el único hábito fue que empecé a escuchar mucho más música y no tanto de la regional, pues de mariachi, sino otros estilos de música, cosa que aprendí de otros de mis amigos, compañeros de ahí del grupo. De repente ahí empecé a conocer que, no sé, Killers, ¿no? Empecé a escuchar otros géneros de música que para mí eran como mucho más apartados. Y empecé a conocer más. Ujú. Sí, o sea, más como que abriste tu círculo social, mejoraste tus habilidades sociales, todo eso. Sí, claro, conoces muchísima gente. Cosa que allá hacíamos en los viajes, pues también conocías gente de Azerbaiyán, conocías de Kazajstán, de Tahiti. Entonces sí te das cuenta de que pues no solamente con este círculo de amigos con el que voy, sino como que te animabas un poquito más y también ahí por la edad que uno se empieza a animar un poquito más, quieres conocer más gente. Entonces me abrió mucho el aspecto también, como ya estaba dentro de la carrera, el aspecto visual de cómo comprender la arquitectura, cómo comprender las ciudades, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de ir a Nueva York y estaba estudiando y me acuerdo de una frase que dijo un arquitecto en el que cuando la ciudad te empieza a ofrecer un poquito más de forma inmediata en cuanto tú sales de tu casa, si a los 5 minutos tienes algo, cualquier cosa, que pan, que leche, que sistema de transporte público, es lo que va sumando como puntos para que pueda ofrecerte de una muy buena calidad la ciudad. Entonces, esos viajes me ayudaron también como, por la parte de la arquitectura, como a entender las cosas, ¿no? De cómo funciona una ciudad. Y mejorar como arquitecto también, ¿no? Y mejorar como arquitecto. Sí, claro, te abre mucho el panorama, digo, sobre todo en la arquitectura, a lo mejor el intercambio cultural entre México y los países que visitaste. Digo, al final creo que pues, es un aprendizaje muy bueno que te queda para toda la vida. Inclusive como a la hora de diseñar, el conocer cómo otra gente vive, no solo los mexicanos cómo viven, sino también cómo viven en todo el mundo, ¿no? Así es. Y adaptar también sobre eso tus diseños y mejorar a lo mejor también cómo viven los mexicanos, adaptándolo cómo viven en Asia, lo que sea, ¿no? Sí, cómo son los espacios que de repente configuran y crean para otras personas que tienen a lo mejor, además de las necesidades básicas, pues, pero otras necesidades culturales. Sí, te ayuda como a comprender de que, oye, ¿por qué acá son los techos más inclinados? Cosa que hoy lo podemos entender más. Pero ¿por qué en unos lugares sí y en otros no tanto? Si se pueden utilizar las losas planas, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, te empieza a despertar ese tipo de cosas. Ser más perceptivo, pues, al entorno inmediato y pues, la fortuna que tuve yo de poderlo explorar en diferentes países. Oye, y con este tema del mariachi, recuerdo por ahí que nos contaste que estuviste en las Islas Fifi en el 2004 y creo que un mes después fue lo del tsunami, entonces no sé, para ti cómo fue esa experiencia de a lo mejor no estar ahí, pero luego vivirlo desde México. Sí. Híjole, fue
Obviamente estuvimos allá, parte de ese primer viaje estuvimos en Malasia y las últimas semana y media o casi 2, pues nos fuimos a Tailandia. Pues ya estábamos allá del otro lado del mundo, yo tuve que extender mi vuelo porque yo tenía que regresarme a las 2 semanas. No sé cómo le hice yo creo que Pero ese no fue en el primer viaje, ¿verdad? Ah, fue en el primero. O sea, fue una gira. Ah, Sí. Ah, qué chido. Sí. pensé que había sido de los últimos. En viajes diferentes. Ajá. Ok. No, todos esos países, esos 3 fueron en el primer viaje. Entonces, extendí por 2 semanas más para poder conocer esos lugares porque sí tenía muchísima curiosidad. Y pues llegamos ahí a Tailandia. Eh, Estuvimos unos días en Bangkok, en lo que tratábamos de organizarlo. Y nos fuimos a las islas, pues las famosas que Phuket. Unos se fueron a Phuket, otros se fueron a las islas Phi Phi. ¿Todos los del grupo o también todos los de otros países del intercambio cultural? Solamente del grupo de acá de México. Ujú. Sí, de los otros yo creo que tenían otros itinerarios y así se iban a otros lados. O tenían que regresar, seguramente. Pero sí, nosotros con el grupito que formamos o con los que empecé a llevarme un poquito más, sí nos fuimos a las Islas Phi Phi. Entonces, estuvimos en mayo del 2004 y nos regresamos en junio del 2004. Para mí era muy curioso ver que siempre todas las tardes en esas islas, ya cuando habíamos llegado, siempre en la tarde, como eso de las 5 o 6 de la tarde, se retiraba el mar. Se retiraba el mar. Muchísimo. Se retiraba como unos 300 metros. Wow, eso era muchísimo. No manches. Yo creo que la fecha se sigue retirando del mar, pero todos lo veíamos como normal porque pues la gente que vivía ahí, inclusive también en Malasia, pues se quedaban ahí o empezaban a caminar y lo hacíamos todos los días. Bueno, no casi todos los días, pero casi todos. Entonces, yo estuve 6 meses antes de que ocurriera lo del tsunami. Entonces, regresamos y pues que en diciembre, creo que fue para Navidad, el 25 de diciembre del 2004, pues sucedió lo del tsunami. Entonces, para mí pues sí me sentí mal, me sentí como triste, como en shock también, porque el pensar que las personas que te atendieron o que te servían la comida, porque llegamos también a unos hoteles, ahorita les cuento, pues ya no las estabas, bueno, quién sabe dónde estaban. Entonces fue como que algo impactante. De hecho, hay una película, ¿no?, que se llama Lo Imposible, en el que sale el que hace el actor Tom Holland, el de Peter Parker. Y yo esa película no la puedo ver. Intenté verla hace algunos años y no puedo verla. No puedo verla. Recuerda de que tú pudiste haber estado ahí y estuviste 6 meses antes. Por lo mismo que les comentaba, o sea, yo veía que a cada rato se retiraba el mar. Entonces, eso sucedió en la mañana, cosa que fue la parte diferente. Eso sucedió en la mañana. Se retiró el mar como a los 5 o 10 minutos y ya empezó con todo eso. Sí he visto algunos videos, también son muy impactantes y se me hace muy fuerte verlos. Como anécdota, o sea, ¿por qué me fue el shock? Porque nosotros al querer llegar a esas islas, tenías que llegar a un punto en el que salía un ferry. Entonces, en ese punto de salida, yo y con los que iba, pues se acercaban contigo los que querían venderte hospedaje. Entonces, no, que cuando lleguen allá no van a encontrar ningún lugar, y van a batallar, no van a encontrar nada, etcétera. Entonces, pueden reservar con nosotros, reservan y ya cuando lleguen ya los dirigen directamente, les muestran tal nombre o tal gafet, qué sé yo, y ya los dirigen a su hospedaje, ¿no? Y ya por las fotos, porque son fotos impresas que te muestran, pues si dices, bueno, pues se ve bien, pues con tal de no batallar con el hospedaje, pues lo reservabas. Y esa reservación era como de 100, 200 pesos, era una nada, pero bueno, a lo mejor en ese momento era un poquito más. Pero ya cuando llegamos a la isla y que ya nos estaban dirigiendo al hospedaje, pues nada que ver con las fotos. Bien feo. Era ¿o qué? otra cosa, nada. Se estafaron vilmente, a tal grado de que yo y otra compañera, pues fuimos allí a la policía, les explicamos la situación, no sé cómo nos fluyó el inglés, porque también entendimos su inglés, que también es muy ambiguo, pues por el acento que tienen allá en Tailandia, pero nos dimos a entender perfectamente. A tal grado que nos dijeron, ¿saben qué? Nos dijeron a la policía, olvídense del hospedaje, mejor consideren otro nuevo, porque pues sí, van a requerir papeleo, vamos a tener que investigar, etcétera, y ya. Entonces, eso me cambió un poquito el chip,
para decir, ¿saben qué? Y ya cuando regresamos esta compañera y yo, que nos lo dijo eso el policía, les explicamos la situación, ¿no? Y casi llegamos a los golpes y no nos querían dar nuestras maletas. Ajá, con los que... sus maletas. Sí, porque les llevaban como en un carrito y otra compañera, otra amiga, quería recuperar sus maletas para que no se las llevaran porque teníamos que pagarles el complemento, pues. Pero ya no queríamos estar ahí. Entonces se volvió como ahí una medio batalla campal y casi nos llevamos a los golpes. Pero ya llegamos ahí a un acuerdo. Sí, me acuerdo que casi la tenía ahí ahorcándolo al tipo que quería cobrarnos el dinero. ¿No? Ahorita uno lo cuenta ya con más gusto. Sí, Pero de momento así como que el enojo súper fuerte, digo, oye, qué pedo. el estrés también, Sí. de que dónde vamos a dormir. Eso, sobre todo eso. Sí, porque no sabíamos dónde íbamos a quedar. Entonces ya llegamos, ella y yo, y les dijimos, ¿saben qué? Olvidémonos de esto. Vámonos buscando algún resort, pero ni era tanto, pues, porque realmente la isla era como una forma de H. En la parte de en medio, pues es donde estaban todos los hoteles. De un lado llegaban todos los ferries y del otro lado ya era la parte que podías disfrutar de la playa, ¿no? Y entonces les dijimos, pues vamos buscando otro hotel. Y sí, pues empezamos a buscar otro hotel, ya como que unos, pues bueno, a ver qué. O sea, teníamos más el agobio de haber perdido lo que invertimos que buscar otro hotel. Pero ya cuando vimos cómo había otro hotel que nos ofrecía desayuno, inclusive creo que nos ofrecía como comida, creo, no recuerdo bien. Y los cuartos estaban geniales, terminamos pagando por día 600 pesos. No manches. Pues nada. No, pero eran, pues, bueno, a lo mejor en ese tiempo, comparando la hora sí es mucho dinero, pero pues por 400 pesos de diferencia de un hotel Sí, que no era estaba nada. uno Ujú. buenísimo, pues, Así aparte es. vale la el pena. el otro era solo el apartado lo que habían dado, ¿no? Sí, O sea, no era el así es. completo. No era el tenía que haber completo. todavía más. Ajá. Ah, sí, sí. O sea, Sí. realmente no fue tanta la diferencia. No fue tanta no, diferencia. Fue muy poco, vale la pena completamente. Sí, sí, valió totalmente la pena porque ya nos ofrecían comida y estaba mucho más cerca de la playa. Entonces, no, estuvo genial. Entonces ya nos olvidamos, al momento de que reservamos ese hotel nuevo, ya a todos se nos olvidó el mal trago que habíamos pasado y ya empezamos a disfrutar. Y ahí nos quedamos como unas 3 o 4 noches, creo que sí, fue unas 3 o 4 noches. Ah, ok. Para eso el trayecto de Tailandia, o sea, de Bangkok hacia donde tomabas el ferry, fue una eternidad, pero bueno, 12 horas de camino. 12 horas Wow. en el ferry. No en el ferry, sino de Bangkok hacia donde tomas el ferry. Ah, ok. Porque nos fuimos en camión. Pero sí estuvo chido y esa fue la experiencia que tuve con las islas Fifi. Y te digo, fue un gran shock cuando vimos ahí lo del tsunami, porque pues estuvo muy reciente y pensar que te pudo haber tocado a ti, como bien lo dices, Sí. pues sí está. ¿Y cuál fue como el aprendizaje que tomaste o que puedes ahora reflexionar después de ese tiempo sobre a lo mejor de valorar la vida, de que, o sea, pudiste haber sido tú y tus amigos en las islas, isla. o sea, no sabes realmente cómo, pues, cuándo va A lo a mejor pasar, ¿no? ¿Te puedo dejar el aprendizaje o no? Sí. Ajá. No sé. Pues a mí lo que me dejó es de que pues hay que continuar con la vida. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que eso sucedió, pues uno tiene que seguir y también esas mismas islas les costó trabajo o tiempo poder recuperarse. Entonces la vida continúa. Y también me ayudó como a valorar ciertos detalles, ciertos aspectos, así como el que nos estafaron. Pues sí te ayuda como que, bueno, ya esto tomas en cuenta para que no te vuelva a pasar, ¿no? Y también me ayudó a valorar las amistades que tienes ahí más cercanas, ¿no? Para valorarlas, escucharlas y tenerlas más en cuenta, que a pesar de que sean personas que no vas a tener por toda la vida, pero vas a tomar un aprendizaje bueno o malo, o interesante para poder continuar con tu vida. Entonces yo trato de tomar lo bueno y también lo malo de cada quien, pero para proponer lo nuevo y mejor. ¿Sí? Cosa que es difícil, uno lo dice de cierta forma, pero sí, tratas de tomar los aspectos positivos, negativos y transformarlos pues para algo. Y como arquitecto ya, como profesionista arquitecto, ¿hay alguna lección o sí, aprendizaje que ahora ves, a lo mejor en algún error que hubo en obra o lo que sea, como algún aprendizaje que ahora En retrospectiva lo ves y dices, si hubiera hecho diferente, a lo mejor hubiera sido totalmente diferente el resultado. Ahí les va una anécdota que me hizo como sí valorar mucho o poner más atención en ello, cosas que uno no se da cuenta en el momento y que
seguramente a través de golpes en sentido figurado, pues tienes que mejorarlo, ¿no? Yo estaba trabajando en un despacho en OmniLife y yo tenía que pasar por unos planos para que los firmara en ese entonces Jorge Vergara, que en paz descanse. Entonces, yo tenía que pasar por esos planos porque había un servicio de impresión y de ahí tenía que llevarlos ahí al corporativo, ¿no? Entonces, pues ahí va, yo tenía coche, tenía un bochito en ese entonces y me tocó llegar por esos planos y pues nomás pregunté, oye, los planos de tal persona, pues aquí están. Entonces, yo los tomé y me fui a entregarlos. Entonces, al momento de entregarlos, ya yo iba regresando de las oficinas a donde estaba el despacho y en eso que me llama mi jefe, yo ya iba bien contento, ¿eh? Y que de repente me llama, oye, y me puso una santa regañada y yo, pues, ¿qué pasó o qué? Es que entregaste unos planos que no corresponden nada con los que tiene que firmar Jorge Vergara, y él ya se tiene que ir, no sé, a Vail o una cosa así, a un lugar que tiene que viajar en avión, y no los va a poder firmar y debiste de haber revisado los planos. Me puso una regañada, una regañada. Total que dije, híjole, pues una disculpa, yo estoy cerca de ahí del servicio de planos, pues deja voy y ahorita me lanzo para allá. Total que sí, llegué por los planos, ahora sí me cercioré de que cuando llegué al servicio de impresión abrí los planos, sí corresponden para los que tienen que firmar, ya los cierro y me lanzo otra vez al corporativo. Y ya, pues los entregué, me regresaron los otros. Y ya cuando llegué a la oficina, ya mi jefe muy sedita, como que se dio cuenta de que alzó demasiado la voz, y ya me dijo, pues no, pues a todos nos pasa, en la fregada, ¿ya te dieron los planos? Sí, ya me los dieron, ándale pues. Y ya. Pero pues bueno, uno aprende de esas cosas, pues, y a lo mejor de otras más sencillas. Entonces, ese tipo de cosas me hacen revisar los planos. Siempre cuando estuve en algún despacho, me traté de, a pesar de que yo los imprimía porque ya nos dieron después una impresora, un plotter, pues revisaba los planos, entonces que todo estuviera bien. Muchas cosas las ves dentro de un PDF, y ya, pero cuando están impresas, te hace ser un poquito más exhaustivo. Sí. Pero sí, ese tipo de anécdotas. Sí, que ya te pasa algo y no me vuelve a pasar esto nunca. Y créeme, no me ha vuelto a pasar. Te quedó de aprendizaje ya para siempre. Sí. Sí, son ese tipo de cosas que te acuerdas y dices, ok, yo no puedo volver a equivocarme en eso. Sí. Porque también es el tiempo y todo. Yo, lo que al final de cuentas en ese tiempo fue parte del tiempo de tu jefe en ese momento, pero ya ahorita a lo mejor es tu tiempo. Y siguiendo con el tema, viendo todo esto del trabajo y todo, ¿has llegado a tener como algún balance o algo entre tu trabajo, tu familia y sobre todo tu salud mental? O sea, que tengas algún balance entre esas tres partes. Sí, fíjate que es difícil. Yo creo que todavía a la fecha lo sigo como adoleciendo, lo sigo presentando, tratar de tener un equilibrio, porque conforme vas creciendo en edad, se adquieren otras responsabilidades, otras cosas que, pues si antes no pagabas impuestos, ahora ya tienes que pagar impuestos y cada mes o cada 6 meses están cambiando las leyes, ¿no? Entonces, sí es como, te digo, sí, lo sigo adoleciendo, pero tengo que estar al pendiente de lo de los impuestos, tengo que estar al pendiente de las cotizaciones, de cómo cobrar una cotización, cómo actualizarla, porque no son los mismos costos de hace tiempo que hoy en día. Entonces sí debo de tener como un equilibrio tanto en esa parte del quehacer arquitectónico junto con lo de las clases, que pues no esperaba dar clases, y también con la parte familiar. ¿Por qué? Porque hubo un buen tiempo en el que yo estuve trabajando con mi papá y mi mamá. Es todavía como una microempresa familiar en el cual se dedica a la construcción. Entonces, pues bueno, sí, yo tomé la decisión hace, ¿qué fue? Por ahí de septiembre del 2021, lo recuerdo como si fuera ayer. Pero sí, más o menos fue por esas fechas en el que se dieron ciertas situaciones en las que ya no pude continuar con ese trabajo y que al mismo tiempo era difícil porque es familia. Entonces, yo tomé una drástica decisión de seguir viendo a mi papá no como jefe, sino como papá. Y claro, fue difícil en ese momento porque, fueron una serie de consecuencias que para mí fueron ya desequilibrantes y sobre todo de forma personal,
para estar bien conmigo mismo y sobre todo con mi papá. Y también con mi hermana, ¿no? Porque ella sigue trabajando ahí. Y ella lo ha sabido sobrellevar y llevar, pues, también de una forma que a mí no se me da o yo no puedo. Ahí te das cuenta de cuándo tus limitaciones puedes excederlas o puedes estar por debajo de. Entonces yo ahí sí tomé esa decisión y se lo dije tal cual a mi papá. Yo prefiero verte como mi papá y estarte viendo cada fin de semana y con todo el gusto del mundo a no poder venir en fines de semana o inclusive entre semana porque te voy a ver como jefe y no te voy a ver como papá. Sí. Entonces es algo que, pues sí, tuve que tomar esa decisión para tener equipo. Sí, para balancear un poco todo. Balancear todo lo que conlleva. Eso sin mencionar, pues, la parte interna, ¿no? Porque, pues, uno tiene todo el estrés del mundo por querer hacer bien las cosas. No es que te limiten, sino porque, pues, dado caso de que tienes un jefe, pues, tienes que hacer las cosas que él te pide. Pero yo estaba también en una posición en la que tenía como cierta libertad creativa y también de ejecución y de supervisión de obra, que pues veía ciertas limitaciones y otras cosas que sucedían en ese momento. Pero entonces yo dije, no puedo seguir así, de esta forma. Entonces tomé esa decisión y, claro, costó mucho trabajo de forma reciente, a los primeros meses, inclusive al primer año, poderlo como revalorar o recobrar como papá, porque sí terminamos como muy lastimados. Yo también sé que él quedó lastimado, yo creo que mucho más, pues, pero pudimos ya recobrar a las fechas de hoy. Ya lo veo, inclusive pude verlo el día de ayer en la noche y nos quedamos un ratito platicando y también platicando de cualquier cosa, ¿no? Él siguió construyendo, él sigue construyendo. Él tiene 78 años, casi va para los 80 y sigue construyendo. Ya tiene su edad. Ya tiene su edad, sí, ha vivido. Y entonces él me sigue platicando de muchas cosas, de la obra sobre todo, pues como que su mente trabaja mucho en eso y es algo que le dispersa mucho, lo entretiene mucho. Y yo trato de, no de aconsejarlo, no de decidir por él, sino decirle de repente, pues igual trate de hacer esto, o igual trate de hacer esto otro. Claro, yo quisiera meterme y decirle, oye, no, yo te apoyo con esto y con esto, sí. Pero no, por lo mismo que una vez sucedió y que no creo que valga la pena volver a retomarlo para no otra vez salir lastimados, eso creo yo. Y la otra es, pues porque él quiere seguir con ese ritmo y ese rumbo de trabajo. Entonces más bien trato de sugerirle cosas para que las pueda hacer. Y te digo, yo quisiera estar ahí metido de lleno para apoyar, pues, obviamente a mi padre, a mi madre, ¿no? En ese proyecto que traen. Pero creo que lo más sano es también decir no. Y es algo que muchas veces nos limitamos muchísimo, al grado de que decir sí para obtener una remuneración económica, ¿no? Y otra para tener experiencia. Pero también es válido decir no. Sí, te pones a valorar cosas a lo mejor externas a lo que conlleva el trabajo y sabes que si me conviene o no me conviene, entonces ya logras balancear la situación. Fíjate que algo que me dio mucho gusto es que después de esa ruptura que tuvimos en aquel año, él después me volvió en pláticas, me volvió a decir, oye, ¿te gustaría entrar a este proyecto? Y para mí fue como que, híjoles, que me volviera a considerar. Es como si hubiera salido de un despacho, y después te volvieran a llamar porque saben de las cosas que haces tú. Bueno, yo así me quise sentir, ¿no? Sí, sí. Pero eso que me haya llamado otra vez mi papá, que me haya dicho, oye, ¿quieres entrarle a este proyecto? Me dio muchísimo gusto. Entonces, se limaron muchas asperezas, me volvió a retomar, me volvió a considerar, pero pues le tuve que decir que no, pues por lo mismo, y le dije la misma razón. El dar clases y convivir con gente pues joven, sin experiencia, todo eso, ¿también crees que te ayude como a ese balance como de salir un poco de la rutina, aunque son clases y a lo mejor es el mismo tema, pero luego se sacan alguna mensada o algo así como que... Sí, o sea, como sacarte un poco de lo rutinario, ¿no? Sí, claro. Cada día que vengo a dar clases es como... ¿Qué voy a aprender de ellos? Eso está súper padre. Está chido. Porque, claro, uno tiene el conocimiento de la clase, ¿no? Que uno les va a dar. Pero realmente los que me sorprenden son ustedes. De cada pregunta que hacen que a mí no se me hubiera ocurrido. Yo me acuerdo que, bueno, yo no iba a dar clases. Yo no tenía pensado dar clases.
Bueno, sí me imaginaba, pero no sé, ya cuando tuviera unos 50 o 60 años, muy lejano. Sí, ya como ves a los profes, de que ya, bueno, no todos, pero la mayoría los ves y ya son personas grandes, por no decir muy mayores. Exactamente. Y me imaginaba, no sé, voy a dar clases de dibujo X, no sé, en la secundaria o en la prepa en la que estuve, no sé. Pero pues me llamaron de aquí, tuve la oportunidad de empezar a dar clases en el ITESO en el 2008. Y algo que siempre les he dicho desde la primera clase que pude dar es de que, bueno, cuando yo empecé a dar modelado digital, lo que es modelado digital, en su momento era representación de proyectos. Y esa misma asignatura en la carrera, pues, si me preguntan ahorita qué aprendí o qué supe, ni me acuerdo, no sé cómo pasé la clase. Es más, salí sin saber hacer renders. No sé, ya no me acuerdo si no, es porque no tenían el software o porque no se podía hacer, no sé. Total que no aprendí nada de eso. Y dije, no, yo les voy a enseñar, y se los digo cada vez que empiezo un semestre, yo les voy a enseñar lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Está súper chido. Claro, con base en una guía de aprendizaje que ya está homologado con todos los profesores, pero yo voy a enseñarles para que sepan hacer cosas prácticas y que les sirva así tal cual al primer mes o al segundo mes. Y pues sigo aquí dando clases. Y sobre todo también te ayuda a estar actualizándote tú como profesionista, ¿no? Sí. La universidad afortunadamente nos da como muchas herramientas para podernos seguir actualizando, tomar diplomados, poder tomar cursos. De hecho, acabo de tomar un diplomado que nos llevó todo un año, que es el aprendizaje de la autonomía. Y se compagina también mucho con lo que hablas de la autonomía de cuando estabas en el mariachi y todo eso. Así es. Qué chido. Sí. Ya como que diferentes partes de tu trayectoria luego van haciendo match con otras cosas y ya como que, yo me acuerdo de esto y se compaginan, como dice Gael, y son gratas después. ¿Y esos diplomados los paga la universidad? O sea, ¿es parte del proceso de ser maestro o son parte tuya por gusto tuyo? Afortunadamente los paga, bueno, eso nos contaron, pues, pero sí, tienes esa opción de, hay algunos diplomados que sí tienen un costo y que a lo mejor puedes aplicar para que te den como una cierta beca o algo así, y hay otros que no tienen costo y el mismo personal de aquí los puede impartir y tú los puedes tomar. De hecho, traté también el semestre pasado de meterme a chino mandarín, pero no se llenó el grupo, entonces... Lo cerraron. Sí, lo cerraron yo creo y ya no sé si ahorita lo volvieron a hacer, pero ya por una cosa o por otra ya no entré. Ya nos acercamos un poco más al cierre, pero si tuvieras que darle un consejo a tu yo más joven, ¿qué le podrías decir que le darías? Duerme, toma agua, no te lo tomes las cosas personales, que se te resbalen las cosas, cosa que sigo todavía practicando porque no es fácil. Es fácil, Sí, pero... es fácil, exacto. Sigue con el deporte y conoce personas. ¿Por qué? Porque me sucedió que durante la carrera éramos, yo creo que a lo mejor estoy exagerando, pero éramos como 30 alumnos dentro de la carrera, más o menos. Y dadas mis limitaciones de mi forma de ser, yo era y a lo mejor soy muy introvertido, pero no iba tanto a los bares, no iba tanto a los antros. Claro, de repente sí me dejaban salir mis papás, pero no era tan seguido. Y yo veía que otros compañeros salían yo creo que los miércoles, los viernes y los sábados, y no sé cómo le hacían. Los horarios son los que salen desde el miércoles hasta el domingo, y no manches. Entonces, eso me limitaba un poco a concentrarme dentro de la escuela, dentro del aspecto académico. Tanto a que, trataba de mantener cierto buen promedio, ¿no? Pero eso me hizo ver a la larga, después de haber salido de la carrera, de que no estuvo bien siempre haberme enfocado en el estudio. También hay unas partes en las que debes de explayarte, que debes de conocer personas, gente. Y yo creo que ahorita, si bien conozco a 2, 3 personas que conocí en algunos lugares de un antro, de un bar, es de repente los que me han hecho como conectar con algún otro trabajo, de repente. Y no porque siempre vaya a ser esa fórmula, pues, pero eso es lo que sí hubiese querido hacer desde ese momento, de abrirme un poquito más, para perder lo introvertido que soy o que fui, y ser un poquito más yo. Sí, que no necesariamente por ser introvertido no puedes hablar, o sea, el consejo lo
o si como si yo lo tomo, como si fuera introvertido. Puedes ser introvertido, pero anímate a hablar, a socializar, a conocer gente, ¿no? Sí. Exacto. Sí, de esa forma. Entonces, eso es lo que me diría a mí mismo del futuro. A lo mejor un zape también por ahí en alguna que otra ocasión. Pero es parte del aprendizaje. La vida, pues sí, da muchos golpes en sentido figurado, como les comentaba hace ratito, pero una vez lo decía en una película, creo que es de Rocky. Pero no importa qué tanto, o sea, la vida es dura y te va a estar golpeando, pero eso no es lo que importa, sino lo que importa es cómo te vas a levantar y cómo vas a poder soportar esos golpes, porque tienes que seguirle. No hay de otra más que, o sea, recibirlos, tomar la lección y seguir adelante. Sí, porque el único responsable de tu vida eres tú. Y bueno, creo que ya sería a lo mejor muy repetitivo porque la verdad creo que es un consejo que le sirve a... O sea, creo que se puede identificar muchas personas con esos consejos, yo me incluyo también, pero no sé si tengas como algún otro consejo para los estudiantes que nos escuchan, para arquitectos jóvenes, lo que sea. Sí, claro, que se atrevan a equivocarse, que se equivoquen. Ahorita es el mejor momento durante la carrera para equivocarte, inclusive para también cambiar de rumbo en la carrera. ¿Sí? Creo que esta edad es la peor edad para poder tomar este tipo de decisiones de qué carrera, qué es lo que quiero hacer en mi vida. Yo lo aprendí. Yo creo que más bien es dejar, y no importa que pasen 2 o 3 años, pero que sepas qué es lo que tú quieres para saber qué carrera quieres o en qué lo vas a enfocar. Ya sea que a lo mejor algún proyecto con familia, un proyecto individual o en compañeros o con amigos, etcétera, pero que sepas qué es lo que tú quieres. Entonces, si ya tomaste la decisión de entrar a una carrera y te fue mal en un examen o en una entrega, no pasa nada. Es una calificación. Claro, uno se va a sentir mal, pero es una calificación. Porque allá afuera, pues vas a perder una cotización, vas a perder dinero, que si no presentaste ante el SAT declaración de impuestos, pues ahí sí te va a pegar. Entonces, aquí aprendan a equivocarse y a aprender de esos errores para que allá afuera sean menos los golpes duros. Sí, muy buen consejo. Sí. La verdad. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta. Si tu vida fuera un plano arquitectónico, ¿qué parte crees que estás construyendo hoy en día? ¿Dentro de algún proyecto? O sea, como un plano arquitectónico de... Sí, o sea, verlo como en el sentido figurado. O sea, si fuera un plano arquitectónico, por ejemplo, digamos... Los muros. Hoy estoy construyendo la dalas, cocina. No sé. Ajá. No, yo creo que está en obra negra. No, yo creo que estoy ahorita en la decisión de... Digo, no sé si es referente, pero así me lo estoy imaginando. Sí. Que estoy en ese proceso de obra gris a poder indicar acabados. Y en algunos lugares de la casa estoy indicando o estoy colocando acabados. Y creo que esa es la parte que con un cliente lleva a veces más tiempo, porque es indeciso el cliente, en este caso soy yo. Ajá. Y de cómo quieres que dé vuelta, que si no, es que esto tiene que estar al revés. Ese tipo de cosas, creo que estoy en esa etapa. Y no es porque no puedas de repente demoler un muro. Creo que en cualquier momento, claro, va a implicar muchísimo costo demoler un muro, tumbar un muro, cambiar una viga o cambiar la fachada. Cuesta, pero más o menos creo que iría en eso. Pero si es para mejorar, vale la pena hacerlo. Sí, sobre todo de lo que el arquitecto o el cliente quiera. Pues bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Te damos las gracias por acompañarnos hoy en este episodio y por todo lo que nos comentaste, los consejos, tu vida. Creo que va a ser de gran ayuda para las personas que nos ven hoy. Y pues nada, otra vez de vuelta agradecerte que nos hayas dado el tiempo de venir aquí con nosotros Muchas gracias, a este David. espacio. No, fue un gusto tenerte aquí. Sí. Gracias a ustedes. La verdad es que yo no lo tenía en mente. Ojalá que algo que haya dicho a alguien le pueda cambiar algo, aunque sea 1 centímetro, cambie algo. Yo agradecido con ustedes por tomarlo en cuenta. Y aquí en Fuera de Plano. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.